En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Estaremos con Jesús Esquivel en un momento más y le pido a Jesús que me aguante tantito. Voy a leer la carta para que el público que está siguiendo este programa tenga, ya más amplitud todavía. Sé que la carta se ha difundido ampliamente todo el fin de semana, pero a ver, detengámonos en esto que se le atribuye a Ismael El Mayo Zambada García. Esta carta que, narra lo que habría sucedido en relación a este hecho y estaría planteando, que fue literalmente traicionado por el hijo del Chapo Guzmán. A ver, tómese un cafecito conmigo. Yo estoy tomándome aquí un café veracruzano, buenísimo. Qué buen café hacen en Veracruz, ¿eh? Qué buen café el de Veracruz, el de Chiapas, en fin. Tómese un cafecito conmigo y vamos a leer la carta. Mire. Dice aquí, declaración de Ismael Zambada García. Desde que me trajeron en avión a los Estados Unidos desde México, el 25 de julio de 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de comunicación de ambos países. En esta declaración proporcionaré los hechos verdaderos de lo que sucedió ese día. Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos, habría dicho el capo de capos en esta carta que se le atribuye. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad. A continuación, se detalla cómo ocurrió. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado, Sinaloa. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar. El 25 de julio, presuntamente dice el Mayo, fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde iba a tener lugar la reunión. La reunión estaba programada para las 11 a.m. y llegué un poco antes. Vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban 4 miembros del personal de seguridad, de los cuales 2 se quedaron fuera del perímetro. Los 2 que entraron conmigo eran José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo. Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, presuntamente escribe El Mayo Zambada, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Les saludé brevemente antes de entrar en una sala en la que había una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo. Me condujeron a otra sala que estaba a oscuras. En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo ese calvario, me sometieron a malos tratos físicos que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas.
Después, me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2 horas y media y 3 horas, sin escalas, hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. Dice El Paso, Texas. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Se le atribuye al Mayo Zambada esta declaración. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Sé que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por 2 hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron, presuntamente dice el Mayo Zambada. Héctor Cuen era amigo mío desde hacía mucho tiempo y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos. Creo que es importante que se sepa la verdad, se le atribuye al Mayo decir esto. Creo que es importante que se sepa la verdad. Esto es lo que ocurrió y no las historias falsas que están circulando. Hago un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para que sean transparentes y proporcionen la verdad sobre mi secuestro en Estados Unidos y sobre las muertes de Héctor Cuen, Rosario Heras, Rodolfo Chaidez y cualquier otra persona que haya perdido la vida ese día. También hago un llamado a los sinaloenses a la mesura y a mantener la paz en nuestro estado. Dice aquí, atribuido al Mayo Zambada, nada se resuelve con violencia. Ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos. Y abajo viene el nombre Ismael Mayo Zambada. Esta es la carta atribuida al líder de líderes del cártel de Sinaloa, el hombre que nunca antes había sido detenido en décadas. Y esta carta atribuida a él ha generado esta corrida de declaraciones. Hemos escuchado al presidente de la República, que reclamó el viernes al gobierno de los Estados Unidos y después del reclamo que hizo AMLO de que no cooperan suficiente, salió el embajador Ken Salazar, como aquí se ha reportado, diciendo lo que acabamos de informar hace unos minutos. Vino la declaración del gobernador de Sinaloa deslindándose de cualquier relación con el asunto, diciendo yo ni estaba aquí, yo no estaba en Sinaloa ese día. Viene el espaldarazo que le da López Obrador al gobernador de Sinaloa, secundado por el espaldarazo que le da Claudia Sheinbaum al gobernador de Sinaloa, y un mapa de cosas que nos dejan con lo último, que es lo que dijo ayer la Fiscalía General de la República, que ha dicho que abrió carpetas de investigación por traición a la patria, por vuelo ilícito y otras cuestiones, sin especificar mucho más que lo que ya leímos hace unos minutos. Jesús Esquivel, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Carmen, muy buenos días. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves la carta? ¿Qué dices tú que has sostenido que aquí lo que tenemos es algo que no corresponde a la información que tú has podido tener respecto a que aquí hay una entrega pactada? Dicen que dice el Mayo Zambada que él no se entregó y que no fue nada pactado, sino que fue contra su voluntad la llegada a los Estados Unidos. ¿Qué decir, Jesús Esquivel? ¿Qué es lo que dices tú? Pues que ya empezó a negociar
desde antes de que se presente formalmente en una corte federal, en donde sería procesado primero por los delitos que se le imputan y eventualmente en convertirse en un testigo protegido de los Estados Unidos. Es típico de este tipo de personas el manejar una estrategia en este sentido. En primer lugar, lo que yo te había señalado, Carmen, desde que ocurrió, que una vez que estuviera en manos de las autoridades estadounidenses, los nombres de políticos, de gobernadores, de militares involucrados de alguna manera directa o indirecta con el cártel de Sinaloa iban a surgir. Y esto ya comenzó, provocando pues las reacciones que tú has mencionado puntualmente, tanto en el gobierno mexicano, porque en el de Estados Unidos nadie ha dicho nada, Carmen. Dime si has visto algo después de la detención de el Mayo Zambada en Santa Teresa, en Nuevo México, por parte del gobierno federal. Lo último fue la carta del embajador Ken Salazar, que se dio a conocer una vez que reaccionó el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Y aquí voy a decir algo que el auditorio lo debe pensar. Hay que tomar con un grano de sal lo que se está dando a conocer, porque no somos ajenos a las mentiras que públicamente en algún momento nos da el gobierno de los Estados Unidos en México y que con el tiempo, que es sabio, se confirma que nos mintieron y que había todo algo detrás. Y me parece que en el asunto del capo de capos hay que esperarnos. Es un camino que apenas inicia judicialmente en los Estados Unidos y no sabremos nada y posiblemente muchas cosas nunca las vamos a conocer públicamente por la posición que asuma Zambada García con las autoridades de los Estados Unidos, que ya lo están interrogando. Yo lo único que te digo es que todavía ayer por la tarde, en un mensaje, me reafirman que fue una entrega pactada. ¿Y por qué digo que miente el gobierno de Estados Unidos tan de manera descarada a nuestro país? Pues porque los hechos así lo dicen, Carmen. Yo no se trata de poner una bandera, decir fui parte de una mentira, pero creo que en su momento, cuando ocurrió aquella mención en 2009 de que Genaro García Luna estaba colaborando con el cártel de Sinaloa en el programa de radio que tenías en ese momento, tras el desmentido que me hizo la embajada de Estados Unidos, fuiste una persona que me buscaste para hablar del asunto, lo recordarás. Por supuesto. Y te dije, y la respuesta que dimos en proceso, porque publicamos la carta, fue, tenemos la grabación. Y ahí acabó todo. Ya nunca más dijo nada el gobierno de Estados Unidos. Pero para poner el contexto, me parece que es, si me lo permites, justo y vaya leer. y vaya que estaba siendo investigado García Luna, a las pruebas nos remitimos, mira, ¿no? Claro, esta carta que me envió a proceso Anthony Plácido, era el jefe de operaciones de inteligencia de la DEA, está fechada el 15 de marzo de 2009, 3 semanas después de que publiqué esa noticia de que García Luna estaba con el cártel de Sinaloa. La voy a leer para que podamos entender la hipocresía de la embajada de Estados Unidos en México y del gobierno federal de Estados Unidos cuando están investigando algo y no lo van a dar a conocer. Dice, en la DEA estamos muy consternados por el hecho de que el artículo publicado por la revista Proceso el 22 de febrero pasado refleja de manera inexacta el contenido de lo que dije a su corresponsal y de hecho me cita equivocadamente por lo menos en 2 ocasiones. En primer lugar, el reportero encontró el modo para dejar de lado completamente el punto central de mis comentarios, que el gobierno de México, encabezado por el presidente Felipe Calderón, está tomando medidas nunca antes vistas para romper el poderío y la impunidad de los cárteles. Ese fue el punto fundamental de mis declaraciones. Sin embargo, lo que se publicó fue una nota amarillista que destaca el sensacionalismo de un comentario que nunca hice.
El reportero escribió que yo dije que actualmente los cárteles no se sienten amenazados por el gobierno de México. Esto es simplemente falso. En realidad, mis declaraciones tuvieron el propósito de ilustrar de gran parte de la violencia que actualmente aflige a México tiene lugar precisamente porque los cárteles están sintiendo la presión por parte del gobierno del presidente Calderón. Mi mensaje es que en el pasado probablemente los cárteles no veían a las instituciones del gobierno de México como una amenaza real, pero ahora sí. Además, me perturbó que el reportero implicó que yo había hablado sobre corrupción entre funcionarios mexicanos específicos, en particular, y no te rías, Carmen, con respecto al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. De nuevo, esto no es cierto. Dije que la DEA y nuestras contrapartes en el extranjero siempre estamos preocupados por la corrupción en general y que, de manera particular, nos preocupa cuando se hacen alegatos de corrupción contra funcionarios de alto rango. Para aclarar esto, nunca he expresado preocupación, no te rías, Carmen, sobre la integridad del secretario García Luna. También dije de manera inequívoca Qué fuerte. que la DEA confía en que el gobierno de México está tomando las medidas necesarias para investigar los alegatos de corrupción relacionadas con las drogas, siempre que las descubre en una situación de tal naturaleza. Sin embargo, y de manera obvia, la nota omite mencionar ese importante punto. La DEA y, de hecho, el gobierno de Estados Unidos tienen una sólida relación de trabajo con México. Y ambos países tienen la responsabilidad y compromiso compartidos de abordar los problemas del tráfico de drogas y la violencia que conlleva. Nosotros en la DEA valoramos nuestra relación productiva y de colaboración con la administración del presidente Calderón y sus funcionarios. Desafortunadamente, el artículo publicado en Proceso no informó con exactitud nuestros puntos de vista y dañó la imagen de muchos hombres y mujeres valientes de los dos países que están trabajando con frecuencia a gran riesgo personal para romper el poderío y la impunidad de los grupos criminales que dañan a nuestras sociedades. Esto lo traes a colación, obviamente, para poner en duda lo que la Embajada de Estados Unidos en México ha dicho respecto a cómo fueron las cosas de la detención del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. O sea, tú estás diciendo que fue una entrega pactada y el gobierno de Estados Unidos dice se entregó de manera voluntaria el hijo del Chapo, pero no así el Mayo Zambada. En eso estamos. Claro, porque te decía al inicio que el día de ayer por la tarde recibí un mensaje de reiteración de que fue una entrega pactada. Y no van a hablar públicamente de lo que están investigando detrás. Por eso quería poner este ejemplo de Genaro García Luna, el que mencioné, no te rías, cuando hablaban de la integridad de este narcotraficante, que está esperando ser sentenciado el 9 de octubre. En Estados Unidos. En Estados Unidos, y lo estaba investigando la DEA. Y otra cosa, fíjate, cuando se jubiló Tony Plácido, y ya lo he mencionado en tu programa, me citó a almorzar en un restaurante en Washington, me pidió una disculpa por esa carta y me dijo: el gobierno de Felipe Calderón nos pidió que se publicara. ¿Qué tal? A petición expresa. Y lo hizo el gobierno de Estados Unidos y te pidió una... ¡Ay, qué fuerte! Esto lo has contado y al final de cuentas es muy, muy, muy potente decir que ese funcionario que firmó esa carta de reclamo a Proceso y a ti, pues confesó que fue a petición del gobierno de Felipe Calderón. Y además lo que publiqué se corroboró, Carmen, tenía yo la grabación, estaban investigando a Genaro García Luna. ¿Qué te parece eso de la integridad? Ni duda tenían de la integridad de Genaro García Luna. Vaya, hipocresía del gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, Carmen, nunca, en todos los procesos judiciales se hace público lo que se está cocinando tras bambalinas. De lo contrario, no serían testigos protegidos a quienes se les cambia la identidad y se les ubica en lugares totalmente desconocidos. El caso del Vicentillo, repito. Ahora, el Mayo Zambada, a través de su abogado, que dio a conocer la carta, no se va a incriminar.
lo he dicho, y cualquier abogado criminal en los Estados Unidos te lo puede decir. Nuestro papel no es señalar culpabilidad, sino buscar las avenidas legales para sacar un beneficio mayor a nuestro cliente, que es lo que está haciendo este hombre. Además, está el antecedente de su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Creo, y Carmen, espero no equivocarme, nadie tiene la verdad absoluta, que nos vamos a enterar qué ocurrió conforme pase el tiempo, tal vez no de manera inmediata, porque repito, existe la gran probabilidad de que el Mayo Zambada ni siquiera vaya a juicio, se presente en 2 o 3 audiencias, como ocurrió con su hijo, como ocurrió con la Barbie, y se convierta en testigo protegido. Y tú hiciste énfasis en algo de la carta del embajador Salazar, el fentanilo. Sí. ¿No? Es solo la palabra que se usa es fentanilo, únicamente fentanilo. Sí. Hay 8 encauzamientos en 8 entidades federativas de Estados Unidos. En Nueva York hay 5. En todas, con la excepción de el último encauzamiento que se presentó en Nueva York el 24 de febrero de este año, en todas se habla de cocaína, marihuana, heroína y lavado de dinero, nunca de fentanilo. La palabra fentanilo de esta sustancia letal está en el superencauzamiento del 24 de febrero de este año. Pareciera que el resto de las cosas, el tráfico de cocaína, que está muy fuerte, sí, de México a Estados Unidos, se esté pasando desapercibido. Se puede entender por alguna razón, por las muertes que causa esta sustancia en sobredosis a estadounidenses, más de 330 todos los días. Pero ¿no ves sospechoso todo este tipo de cosas, Carmen? Yo lo único que te comento que el viernes pasado hablé con las personas encargadas de relaciones públicas de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, a quien por obvias razones pues ya conozco bastante bien, por lo del juicio contra el Chapo y el juicio contra Genaro García Luna, precisamente. Y lo único que me dijeron es, hay que estar pendientes. Déjame regresar, Jesús Esquivel, te propongo, al comunicado de la Embajada de los Estados Unidos. Mira, vamos por son 5 puntos. Te propongo ir renglón por renglón. Dice el embajador Ken Salazar, Joaquín Guzmán se entregó de manera voluntaria. Palomita, ahí creo que no hay duda, ¿no? Joaquín Guzmán López se entregó de manera voluntaria. Y luego el segundo, fíjate cómo frasea, es muy importante por todo lo que estás diciendo, es muy importante cómo frasea la Embajada de los Estados Unidos. Dice, la evidencia al momento de llegar, fíjate qué frase, la evidencia al momento de llegar indica que el Mayo fue llevado contra su voluntad. ¿Qué te parece esta frase? Pues es cuidadosa. Sí. Es cuidadosa porque dice, la evidencia al llegar indica que esto, pero puede que esto pueda variar, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo por tratarse de alguien tan importante en las estructuras históricas y del actuar del cártel de Sinaloa. Creo que lo que está tratando de hacer el gobierno de Estados Unidos es no implicarse en situaciones de encauzamientos judiciales de un futuro. Es decir, no buscamos negociar con alguien tan importante que llegara acá para después perseguir a militares, a gobernadores y a políticos, repito, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Andrés Manuel López Obrador. Voy a dar otro dato. Sí. A ver, puede ser que sí o que no. Existe la posibilidad de que sí. ¿Cómo? Es decir, todo esto puede derivar, sí o no, en un proceso amplísimo que involucre
a figuras de la política mexicana de Salinas para acá, de los gobiernos en las décadas en que el Mayo Zambada fue pues el rey, ¿no? El capo de capos. Hasta la actualidad, porque pues estaba en activo, ¿no? Llegó el pasado 25 de julio. Ahora bien, y esto está corroborado, el caso Cienfuegos es muy importante. ¿Y desde dónde viene esa información? Desde el hijo del Mayo, el de Genaro García Luna y el del Chapo, y cuántos más que no sabemos, porque son encauzamientos sellados que se están elaborando y que tienen un proceso para madurar. Aquí hay algo importante y me parece que lo excluyen y se ve totalmente en la carta que te leí de Tony Plácido para, reitero, la hipocresía de los Estados Unidos. Estaban halagando a Felipe Calderón en ese momento, ¿sí o no? Sí. Bueno, estaban haciéndole, por lo que dijo Plácido, le estaban haciendo ese favor. Y además, ¿qué dijo en una frase del pasado? No como los sexenios o gobiernos anteriores en donde sí los cárteles no se sentían amenazados. Y me parece que si entre esos políticos hay alguien que puede estar bastante nervioso, es Felipe Calderón. Su secretario de Seguridad está esperando ser sentenciado y posiblemente, para evitar pasarse el resto de sus días en una celda, empezará a hablar. Las traiciones y las mentiras, Carmen, y esto lo reitero, son la regla y el común denominador en el narcotráfico. ¿Traiciones y mentiras? Sí. ¿Y cabe alguna verdad? Pues hay algunas verdades, pero la mayoría de las cosas es ese tipo de cosas. La traición, sobre todo que ellos lo ven normal. Yo, cuando estaba testificando el licenciado en contra del Chapo, padrino de bautizo de las hijas gemelas de Emma Coronel y del Chapo, al concluir el primer segmento de declaraciones del licenciado de Dámaso López, yo le pregunté a Emma Coronel que si se sentía traicionada de que su compadre estuviera en el banquillo señalando, incluso la señaló a ella cuando hablaron de la preparación de la fuga de Almoloya, y me contestó de una manera tan tranquila, no, en esto sabemos qué ocurre, que cuando caen de malas, así me dijo, van a empezar a hablar. Y mira, lo saben perfectamente. Con naturalidad, con normalidad, la esposa del Chapo. Así es la cosa. Si caen, van a hablar. O pueden hablar. Si caen, van a hablar por sacar un beneficio, me dijo. Y tenemos el gran Eso no hizo el Chapo, por cierto. No, porque a él no le ofrecieron nada. ¿Te acuerdas que? Sí. ¿Te acuerdas que varias veces te dije que para la DEA era cartucho quemado? Querían poner un ejemplo de cómo castigar a los narcotraficantes y al mismo tiempo esta hipocresía del sistema judicial de los Estados Unidos pone ejemplos también de cómo perdonan pues a asesinos, ¿no? El caso de El Grande, en fin, la Barbie, varios. Y es una situación bastante complicada. Yo insisto, hay que darle tiempo al tiempo y posiblemente pues nunca nos vamos a enterar en realidad qué pudo haber ocurrido, porque seguramente quienes sienten sombra o pasos en la azotea van a evitar viajar a los Estados Unidos, Carmen. El caso Cienfuegos sigue latente y sobre todo cuando se conozca. ¿Sí crees? ¿Crees que el general quiere ir a Disney World próximamente? No. Yo creo que no. Ya tuvo una elección bastante grande, ¿no? Y me parece que eso ha generado mucha preocupación. Además, Carmen, entre los fiscales que no son políticos, ojo, del Departamento de Justicia, se quedaron con una espina muy clavada, que fue lo de Cienfuegos Cepeda. ¿Sí? Varios de los que integraron la investigación que duró tanto tiempo renunciaron al Departamento de Justicia
en represalia por la negociación que hizo el gobierno de México con el de Donald Trump para el regreso del general. ¿Cómo? Que ¿Renunciaron? no lo declararon inocente. ¿Renunciaron? Sí. O sea, sí. por el evento de que un rescate de Estado, o sea, el gobierno de López Obrador fue al rescate directamente, hizo una operación de Estado con Marcelo Ebrard para hacer que el general Cienfuegos regresara a México en una cosa insólita, inaudita. No tenía el dato de que habían renunciado los involucrados en la investigación. Sí, renunciaron. Renunciaron, de hecho, a quien entrevisto para el libro, Sí. Que no puedo identificar, porque están condicionados a que siendo exfiscales no pueden hablar, pues obstrucción de justicia, los acusan de un delito y firman un documento. Renunció junto con su equipo en protesta por la liberación del general Cienfuegos, que ojo, la juez, y esto lo ha informado mal el gobierno mexicano, la ¿Mal? juez no dijo que era inocente de los cargos. No, la juez tenía una cara de sorpresa, o sea, la crónica era, la jueza no entendía nada. No, y además ella dijo, me ordenaron retirarle los cargos. Nunca dijo, es inocente o no. Más que me ordenaron, me solicita el Estado estadounidense. Es una petición directísima, porque es una jueza. Del departamento, sí, del No le pueden procurador. ordenar, pero fue una solicitud tan potente y tan de altísimo nivel, ¿no? Que No, sí, concedió. ella dijo, me ordenó el Procurador General de Justicia. ¿Y puede ser ordenada la jueza o retiró Pues el aceptó procurador? ella. Aceptó y además dijo, y me piden que sea repatriado a México en cuanto concluya la audiencia. Entonces, por eso insisto, se puede especular absolutamente todo. Y claro, es el narcotráfico y estamos acostumbrados a este tipo de leyendas y mitos. Están las series, las películas, pero en el sistema judicial de Estados Unidos también, cuando hay estos juicios, se dicen demasiadas mentiras, Carmen, muchas mentiras. Los fiscales entrenan perfectamente a sus testigos, estos responden. A veces subestimamos lo que ocurre en procesos, por eso yo decía, revivir para entender un poco lo que pasa en el narcotráfico y el caso del Mayo, al juicio del Chapo Guzmán es fundamental. Imagínate, y lo voy a volver a decir, cuando el Vicentillo dice en la audiencia que le entregó toda la información respecto a su padre a las autoridades de Estados Unidos y que el abogado Valareso le pregunta, ¿y por qué no lo han detenido? ¿Por qué a ver a los fiscales? Pues eso pregúnteselo a ellos. Yo ya les di todo, ¿no? Y además da a conocer que su padre se mantenía en contacto con las autoridades de Estados Unidos. Y repito, hay detalles que se pierden por los mitos, por las leyendas y las especulaciones y por lo que va saliendo. Lo que publicó el New York Times y el Washington Post. El New York Times, que había negociaciones durante 3 años con el Mayo y se cayeron. Y lo que publicó el Washington Post, la otra versión, es que se entregó, dicen las mismas autoridades que hablaban del secuestro. Y a mí me parece que lo que buscan todos, y así es el gobierno de Estados Unidos, porque así tienen que ser sigilosas las investigaciones, es que no se conozca por ahora la verdad hasta que haya un proceso judicial. Y eso le permite a cualquier acusado en Estados Unidos empezar a negociar. Y qué bien que lo haga a través de los medios. Pero aquí lo que hay que destacar es que si habla el Mayo, si habla hasta el hijo del Chapo, si tú quieres, que no es uno de los grandes, y si habla Genaro García Luna, esto de dar a conocer nombres de políticos, militares y todo tipo de personas embarrado con el narcotráfico va a ser una constante en Estados Unidos. Y si se llega a filtrar esa información, va a ser un escándalo. Lo que sí, en lo que difiero de todos estos mitos y especulaciones, y creo que ya lo hemos platicado, Carmen, es que el Partido Demócrata saque ventaja de la entrega pactada de estos dos narcos. No ha cambiado nada el mercado, no ha habido pleitos en Sinaloa, y yo sé que conoces a este país, Carmen. ¿Tú crees que la gente en Oregón sepa quién es el Mayo Zambada y digan, es mérito de los demócratas? Difícilmente, pero los demócratas podrán hacer alguna campaña al respecto y decir ese que es el capo de capos e identificarlo, podrían utilizarlo de alguna manera. Ya lo veremos en todo caso.
Bueno, es parte de una circunstancia que podría o no presentarse, pero al final de cuentas, aquí lo que yo sí diría es de que está detenido, está detenido. Sí. Eso no hay la menor duda. O sea, ya aquí tenemos un asunto gigante. O sea, el personaje, pues legendario, Mayo Zambada, el incapturable, el jamás tocado, etcétera, etcétera, hoy lo tiene Estados Unidos. Como haya sido, estamos frente a esta circunstancia en donde sí, con la lectura de la carta, pues estamos aquí poniendo a consideración contigo la discusión sobre la autoría de esa carta. Se le atribuye al Mayo Zambada, que bueno, pues tuvo el tiempo y la claridad suficiente para redactar de esta manera una carta firmada, bueno, con su nombre, acompañada con su nombre y entregada por alguien que es identificado como su abogado, el señor Frank Pérez. Damos por hecho que es su abogado porque Juan Omar Fierro, nuestro colega, buscó el registro, buscó la solicitud de acreditación que hizo Frank Pérez ahí en Nueva York para acreditarse como abogado de El Mayo. Entonces, bueno, por lo pronto no se está poniendo en duda que es el abogado del Mayo Zambada, el señor Frank Pérez, y es quien le entregó a Los Angeles Times por un lado y a Penny Ley Ramírez esta carta, y empezó a circular desde este abogado la carta atribuida al Mayo Zambada. Está eso, y está la manera en que la embajada, yo vuelvo al punto, en que frasea la embajada de los Estados Unidos con Ken Salazar las cosas, la evidencia al momento de llegar indica: no se utilizaron recursos estadounidenses en la rendición, no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente, no se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses. Estamos en el entendido, fíjate qué fraseo también, estamos en el entendido de que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. El piloto no era un empleado ni fue contratado por el gobierno de Estados Unidos ni algún ciudadano estadounidense. No, bueno, hay afirmaciones categóricas, sí, respecto a que no se utilizaron recursos estadounidenses, de que el piloto no era de ellos. Pero la otra parte no son imperativos categóricos. No afirma categóricamente que el Mayo haya sido llevado contra su voluntad, sino que la evidencia al momento eso indica. Y tampoco afirma categóricamente pues las partes que deja en un filoncito de duda respecto a que la evidencia al momento de llegar indica que pues fue llevado contra su voluntad y que están en el entendido, no es una afirmación categórica, estamos en el entendido de que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. Tengo que hacer una pausa y vuelvo contigo. Y sí, regresamos porque... Regresamos. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel, bueno, entramos en la parte final de esta conversación contigo. Estamos, desde luego, también con otros asuntos importantes esta mañana, incluso retomando el hilo de lo que está ocurriendo con el Mayo Zambada, pero me detengo, Jesús, para que cierres lo que estabas planteando hace unos momentos. Sí, retomamos la conversación. Sí, por lo que tú dijiste y para que la gente entienda. Primero, lo que dice el gobierno de Estados Unidos a través del embajador. Nunca van a decir que participaron, por ejemplo, prestando un avión, si fuera el caso, porque eso es ya violación a la soberanía de México, y tomando en cuenta la piel tan delgada que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, se van a meter en un problema como el que tienen con la DEA. Segundo, te pregunto, en El Paso, Texas, está a unos cuantos kilómetros el Centro de Inteligencia del Paso, el famoso EPIC, donde tienen todos los sistemas de espionaje, a unos cuantos kilómetros del aeropuerto de Santa Teresa. ¿No se iban a dar cuenta que llegaba un avión, Carmen? O el piloto al momento, aquí torre de control, ábranme pista porque les llevo al Mayo Zambada. A ver, de verdad, suena a fantasía. Otra cosa, Carmen, y aquí quiero mencionar al trabajo que ha hecho pues nuestra colega Anabel Hernández. Yo recuerdo cuando ella dio a conocer
que el abogado Humberto Loya Castro estaba negociando con Estados Unidos a nombre del cártel de Sinaloa, la desmintieron por todos lados. Y en específico, el gobierno de Felipe Calderón. ¿Y qué ocurrió? Que lo que publicó y lo que dijo Anabel se corroboró en el juicio del Chapo Guzmán, y lo dijeron varias personas e incluso funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Por eso insisto, hay que tomar con un grano de sal lo que nos están dando a conocer públicamente, porque las negociaciones con testigos, cooperantes y protegidos tienen que seguir un formato que está en las leyes de este país en materia judicial, y entorpecerlas puede ser un delito federal en este país, obstrucción de justicia. Y te cierro con esto, Carmen. ¿Tú crees en tanta inocencia que estando el EPIC, el Centro de Inteligencia de Estados Unidos, en El Paso, no se iban a enterar de ese avión que llegó extrañamente de México con una carga tan importante para conocer casos de corrupción? Aquí dice, lo leo, no se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses y estamos en el entendido de que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. No afirman, sino estamos en el entendido. Pues tú pones aquí las cosas de tal manera que uno diría, no es factible creer que no se dieron cuenta. Claro. Además, mira, pongo otro ejemplo, el del secuestro de Enrique Álvarez Machain, el médico que con el caso de Kiki Camarena. Héctor Berreyes, el encargado de Operación Leyenda, que fue el que contrató a la mujer y a las personas, al piloto que se llevaron Álvarez Machain al Paso, precisamente, narró con detalle cómo lo organizó. ¿Pero por qué llegar a El Paso, Texas? Pues porque ahí está el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos, el famoso EPIC. Y además contó que para evitar implicaciones de injerencias y soberanía, ¿qué hizo el piloto que llevó Álvarez Machain? Llegó a la pista, lo tiró como bulto y despegó inmediatamente para regresarse a México. Y el decir que llega cualquier aeronave a los Estados Unidos sin un plan de vuelo, y especialmente a unos cuantos kilómetros del EPIC, de verdad, eso sí suena a fantasía. Y repito, hay que releer un poco la historia, y recuerdo perfectamente lo que afirmó Anabel en su momento, que a través de Loya Castro, el Chapo y el Mayo y el Vicentillo, que por eso se entregó, estaban en conversaciones con la DEA. Tapar al sol con un dedo en estos momentos y con la realidad se ve muy complicado. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, por supuesto. Hasta donde voy, el presidente de la República todavía no habla del caso Mayo Zambada en la conferencia matutina. Estoy viendo aquí un larguísimo, bueno, iba a decir rollo, pero no, una larguísima información, una larguísima exposición sobre el Tren Maya. Y bueno, Tren Maya a todo lo que da en la conferencia de prensa. Hasta el momento no ha dicho nada, según nos dice nuestro equipo aquí que está monitoreando cosas, y aquí con un ojo al gato y otro al garabato estamos viendo que en la conferencia matutina aún no se menciona el caso del Mayo Zambada. Seguramente las preguntas y respuestas, los colegas periodistas que están ahí le preguntarán, pues es tema de temas, ¿no? Al final de cuentas no puede no ampliarse más. Ya dijo lo que dijo AMLO, ya salió en defensa del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya. Ya Sheinbaum secundó a AMLO con el espaldarazo al gobernador Rocha Moya. Ya estamos viendo aquí un posicionamiento. Híjole, es que estas cartas... A ver, es que estas cartas que le hacen firmar a los gobernadores, o que, bueno, a ver, que voluntariamente todos los gobernadores de Morena firman un texto igualito para todos. Nunca trae firma, pero trae todos los nombres de los gobernadores de Morena en la República Mexicana, que son un montón, y todos ellos con espaldarazo a Rocha Moya, en una posición uniforme, monolítica. AMLO,
Sheinbaum y todos los gobernadores defendiendo al gobernador Rocha Moya. Te adelanto que estaremos conversando esta mañana con Anabel Hernández sobre este punto en particular y seguiremos hablando, Jesús. Sí, sin duda, y no hay político que se eche de cabeza, es lo único que te recuerdo, y que no olvides que cuando detuvieron a Cienfuegos Cepeda en Los Ángeles, López Obrador estaba contento y después cambió. En los primeros minutos estaba celebrando y después cambió, tan dramáticamente cambió que pidió a su canciller que hiciera una operación de Estado para rescatar a Cienfuegos. ¿Tu libro cómo se llama y en qué editorial? A sus órdenes, mi general, y editorial Grijalvo de Penguin Random House. Buenos días, Jesús. Un abrazo. Buenos días. Buenos días, Carmen. 9:19, tiempo el centro. Hablaremos más del tema y estaremos con Anabel y otras cosas sobre el tema de la Carta del Mayo Zambada. Es un momento crucial en este instante para México y para los Estados Unidos, con la detención, con la versión que usted quiera pues asumir como verdadera, versiones encontradas sobre si estamos frente a una entrega pactada, como lo afirma Jesús Esquivel con todo lo que ha dicho ahora y en colaboraciones anteriores, o estamos frente a una captura gracias a la traición del hijo del Chapo Guzmán, o la detención que se hizo como se hizo. En fin, está abierta la discusión y hay que abrir todos los frentes para tener la mayor información posible, para que tengamos todos los elementos a la disposición del público y, bueno, pues discutir socialmente lo que esto significa y hacia dónde se puede dirigir esta detención, ni más ni menos de que de Ismael El Mayo Zambada. Creímos que nunca íbamos a dar esta noticia. Creímos que nunca íbamos a dar una noticia donde estamos conocedores todos, y esto no hay duda alguna, de que El Mayo Zambada está bajo la custodia de los Estados Unidos y que se abrirá un proceso. ¿De qué dimensiones? ¿Con qué características? ¿Con la colaboración o no del Mayo Zambada? Y si esto ocurre en términos de colaboración, ¿qué puede detonar para México una investigación o un proceso judicial de esta índole con un personaje como este? El capo de capos, el legendario Mayo Zambada en los Estados Unidos. Se dice fácil, pero es una bomba. Estamos hablando de un tema sumamente importante. Dice Esquivel esta mañana en este programa que el Mayo Zambada empezó ya a colaborar. ¿Hacia dónde se dirigirá todo esto?